¿Cómo está mi gente divina? ¡Divinos! Creo que ahí va. Ya me ando centrando. Es que como tengo aquí a puras envidiosas, todas quieren ver perfectas y nadie me avisa dónde tengo mis alas. Y las alas van en medio, ¿no? Pues sí. Ay. ¿Y atrás? Ay, yo no sé. Yo nada más las tengo enfrente. ¿Cómo está mi gente bella y hermosa? Ya en casita, verdaderamente estoy feliz, contenta. ¿Y cómo recibimos a toda nuestra gente aquí? Pues miren, últimamente me están diciendo, Adita, como que si hacemos el Orange Genius, si estamos poniendo chamoy de la calle y tú haces chamoy, ¿dónde está la receta? Bueno, pero después me dicen, Adita, una receta más sencilla, más económica para nosotros que estamos distribuyendo el producto en los home parties o en los eventos grandes, ¿cómo podemos hacer? Pues yo te voy a dar una receta sencilla, práctica para el día de hoy y también te voy a dar el chocolate. Por favor, si están haciendo home parties o están yendo a promover el café, se ve malísimo que estés usando sirup, o ¿cómo se dice eso? ¿Sirup? ¿Chocolate? Yo creo, syrup, ¿no? Lo que sea, pero ese dulce que sabemos que no es sano. Y como estamos promoviendo cosas buenas, pues imagínate, le das un café bueno, pero se lo retacas de azúcar. Especialmente si tú estás en un protocolo. Entonces, hoy vamos a hacer el que lo puedes usar solamente si estás usando la Live, solamente si estás usando las School Max. Si estás usando la HCG, sorry, solamente te toca café negro. Qué gacho, ¿verdad? Sí, pero los resultados, ¿qué tal? Son buenos para las que tienen prisa y se quieren ver bonitas para una boda, para unos 15 años. Pero la verdad, mija, yo creo que para las que ya estamos en el 5º piso es mejor ir despacito, ¿no? ¿Tú? Yo digo, al menos que se quieran ver aguadas. No, ¿por qué? Porque bajar de 15 a 20, 30 libras y algunas personas hasta 60 hemos tenido en los protocolos, pues obviamente la piel se va a ir aguada. No, pero como ya sé, tú dices, abajo de la ropa nadie me ve y al cabo nadie me la ve. Y como, y como a ella nadie se la ve, pues por eso le vale. ¿Y a ti sí, manita? Espérate. No, nadie me la ve, pero el día que me la vean, quiero que me la vean así, apretadita. Ah, bueno. ¿A poco no? Sí. Además, mija, en mi rancho sí hay playa. Ajá. Y en mi rancho no se usa short, se ve uno ridículo de short y uno usa traje de baño. Ay, sí. ¿Y luego? Pues por eso te digo, porque hay otras que se ponen short y lo respeto, porque yo sé que la gente del norte, del sur de México, usamos bikini, traje de baño, pero de la Ciudad de México para atrás, es muy difícil que veas a la gente, especialmente la gente del 3er, 4º, 5º piso, con traje de baño, usan short. Entonces, pues sí luzco mi cuerpo. Bueno, sí. Ya vamos a ver. No, yo sí te creo porque sé cómo estás trabajando. Fuertemente. Pero bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Por el chocolate para que se nos enfríe y al final hacemos un cafecito frío. ¿Qué les parece? Listo. Bueno, pues vamos a prender acá esta cosa, pero tú que estás más altita, madre, ya sabes lo que te toca. Porque si no, no alcanzo. Y bueno, tú me vas ayudando con los chocolatitos. Aquí tengo 10 chocolates. Y vamos a usar, y déjenme les explico algo, porque yo sé que hay personas que no agarran la leche de vaca, yo sí, pero de todos modos te voy a explicar, aunque hoy vamos a usarlo. Puedes hacer tu jarabe de chocolate divino para nuestros propios cafés. Puedes usar la crema de coco, lo puedes endulzar con monk fruit o con stevia. Ahora, aquí tenemos lo que viene siendo ya calentando nuestra ollita. Yo lo voy a usar con estos dos productos. La lechera
pero si te fijas está endulzada con Splenda, ¿ok? ¿Splenda o Stevia? Splenda. Splenda. Ahora, si tú lo quieres hacer completamente con solo la leche de coco y con el chocolate, perfecto. Mejor. Pero si quieres usar la monk fruit, la puedes usar. O sea, aquí en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho. ¿Y no habías dicho que esa estaba endulzada con monk fruit? ¿Que habías Esta encontrado una? así, pero esta no la encontré. Si es con monk fruit, preferible. Ah, Acuérdate claro, que la Splenda madrecita. no es muy saludable. Pero vamos a usar nuestra leche de coco. Acá miren cómo viene nuestra crema. Según me volvió a pasar. Si quieres, mija, me puedes ir abriendo ¿Sobres? los sobres de chocolatito. Aquí. Y así se dejan de estar comprando y haciendo show, porque pues no hay coherencia. O sea, yo sé que dices, es que se ven bien bonitos adornados, mi líder. Pues sí, sí se ven bonitos adornados, pero pudiendo hacer nuestro propio chocolate, nuestro propio. Y esto lo guardas en el refrigerador y te puede durar hasta 2 semanas en estos botecitos. Y ahorita que se viene el tiempo de calor, Ay, delicioso. Con hielito. No, ahorita vamos a hacer uno así, estilo. ¿Cuál? ¿Se viene el tiempo de calor? ¿Ya nos llegó? Ay, bueno, a mí todavía no me llega. ¿Todavía no te llega el calor? No. Échale, mija, el chocolate aquí para irlo derritiendo y formando nuestro jarabito. Se pueden apoyar, de hecho, estas de Vida Divina, si estás haciendo cocina divina, aprovecha, usa nuestros batidores que están ahorita aquí en WeCook, lo puedes ordenar. ¿Le voy poniendo poco a poco o poco a poquito? Dale, dale. O sea que lo que le va a dar la consistencia que buscamos es la leche de coco. Sí, ¿Sí? en la crema de coco. La crema de coco. No digo. es leche, es La crema de coco. Ok, la crema de coco. Y prácticamente, si quieren ponerle azúcar, le pueden poner. Si no quieren, no azúcar de la regular. Cuando yo digo azúcar, me estoy refiriendo al monk fruit. Y sí, porque ya ahorita ya me dio la razón, tanto que le decía yo que no usara cosas de light, de free sugar, porque todo eso son puros químicos. Sí, y prácticamente aquí estamos haciéndolo, miren. Y es todo lo que se necesita. Ahora, La verdad que te estabas tardando con esta receta, Dita. ¿Por qué no la habías hecho antes? pues porque pensé, miren, ya está. Ahora, está bien, como es para mí, no le voy a poner la lechera, pero la lechera le da otro No, sabor. y quedó de un color hermoso, miren. Claro que sí. Dame la monk fruit, mija, y le ponemos monk fruit. La tenemos aquí atrás. Prácticamente, si lo están viendo en casita, miren, aquí está ya, listo. Nada más lo dejamos que se mezcle bien. Y esto es súper fenomenal. Para diluirlo completamente bien, no queda con grumos, se diluye mejor que con la cuchara y con la espátula. ¿Cuántas? Nada más una, mija. ¿Una? Sí. Sí, una completamente. Si lo quieren más dulce, le pueden poner 2. Ya pero va al gusto, sí, ¿verdad? ya va al gusto, pero con una para mí es... Porque tiene el chocolate de nosotros. El chocolate de nosotros ya tiene ganoderma, ya tiene todo. O sea, si le vas a dar a tu hijo un frappé rico, por favor, no estés comprando eso. Y lo peor de todo, que se ponen a hacerlo en campañas de promoción, en la calle, en las home parties, y ahí les veo lo que está prohibido. No, y digo prohibido porque yo hablo mucho de eso. No usen químicos cuando estamos hablando de salud. Cuando tú puedes darte el tiempo y mira, y dura bastante. Ahora, si se cocina bien, te puede durar hasta 4 semanas adentro del refrigerador, no afuera. Pero si vas a hacer tus home parties, lo puedes tener listo y la verdad
queda Agarra delicioso, un color mira. hermoso. Mira, mejor que el químico que está allá La afuera. verdad que sí. Ahora, ¿quieres probarlo? No, traes una Pues- cucharita chiquita porque estamos en televisión, no estamos Ah, en el sí. rancho. Si estuviera en el rancho, yo te diría, métele el dedo, manita. ¿A poco no? Sí. Ayer me estaban enseñando una canción en Los Ángeles, que probara el atole con el dedo y el dedo con el atole o algo así. Y le digo, pues es la verdad. En nuestros tiempos, ¿cómo probaba la mamá Oh, todo el my tiempo? God. Está, Hasta para comerse así. sí. Está riquísimo. Nada, No hace falta la lechera, la verdad no. nada, nada. Está Nada más así. riquísimo. Y si se les llega a separar el aceite del nada más se pone a baño María y vuelve a estar. Ya está, mira. Como dice Vero, esta está a otro nivel. Sí, ya nada más lo apagamos, lo dejamos que se enfríe para colocarlo. Lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo del mundo. Ahora Y se quedó. hacemos el chamoy o la ensalada. La ensalada va a tener espacio. Y me das el bol grandote. Esta ensalada también es riquísima. Bueno, ¿qué no hago yo que esté rico, mija? Todo está rico, ¿no? Todo está rico. Más te vale. Ok, ponemos aquí, mija, si me ayudas, a poner un scoop de cada uno de nuestros mundos. Esta ensalada está nutritiva, la puedes guardar. Si estás en un protocolo de pérdida de peso, por el alto nivel de proteína que tiene, es lo mejor que puedes hacer, especialmente si estás tratando de levantar el músculo. Ya le iba a quitar el mus. Entonces, aquí en la licuadora le ponemos un scoop de todos los extractos. Por favor, usen todos los extractos. Yo les digo, prepárenlo y pónganlo en un refractario de vidrio y ténganlo siempre listo para todo lo que vamos a hacer. Esto es súper fenomenal. ¿Le das la crema, madre? Es bien importante que ustedes se den cuenta que nosotros podemos comer nutritivo y de hecho yo les voy a decir, esto lleva quinoa. Por ahí si me pasan la quinoa. Una de las cosas que para mí me dicen, yo les digo, hoy no voy a quitar en los frascos porque luego me están diciendo, mi liderada, ¿me puede pasar la fotografía de lo que usó, de cuál crema, de cuál marca? Por eso ahora dije, no, pues ahora mejor lo hago enfrente, porque si no luego me hacen doble trabajo. Pero eso sí, guarden las recetas o ya saben que en HQ están por 30 días. Pero si no, de hoy en adelante vayan y busquen en YouTube Vida Divina. Allí van a estar todas las recetas y sobre todo estas que usamos para nuestro negocio. Bueno, yo digo para nuestro negocio porque cuando hacemos los home parties, los coffee parties o cuando estás visitando a la familia, te lo prueban y te compran el producto, porque si no lo anuncias tú, ¿quién? Bueno, aquí vamos a poner, ya tengo la quinoa previamente hervida y sazonada con un poquito de caldo de pollo. Entonces aquí ya nada más lo ponemos y vamos a poner, aquí ya está eso. Ya está. Entonces ponemos una latita de chile chipotle allí mismo. Eso queda delicioso. Déjame pongo la crema aquí. Esto va a ser nuestro dressing. Ahora sí, ponle allí el chipotle. Y un latte dorado. ¿No me lo sacaron? ¿No me sacaron el latte dorado? Ahí está, sí está. Ahí. Ay, gracias, mija. Esto es delicioso. La mayoría de la gente dice, oye, todas esas mezclas. Los que están en otros países. Yo le digo, atrévete a hacerlo. Porque si te atreves a hacerlo, te vas a dar cuenta de los sabores exquisitos que salen con todo esto. Ahora sí, mija. A mezclarlo. Y ahí está.
Mientras acá yo tengo pollo que se está ya enlatado de ese rapidito. Acuérdense que somos emprendedoras y es a la moda rápida y fácil. Tienes una ensalada para una fiesta que quieres compartir. Ahora ya está. Vamos con una palita. ¿La misma o con otra vez? Con esta misma, mija. ¿Con esta misma? Sí, con esta misma. Y aquí le vamos a poner también el maracuyá. Nada más que primero esto, le bajamos todos los ingredientes para que se disuelvan bien, que es muy normal, los de allá. Y aquí mismo le tengo 2 tazas de pulpa de maracuyá. No, hombre, eso va a Me estar encanta el maracuyá en la riquísimo cocina. también. Ahora sí ya le ponemos el resto y le damos una batidita. ¿Te parece? Aquí mezclamos el pollo con la quinoa. El pollo con la quinoa primero porque la quinoa ya está recocidita, entonces para que se haga una especie de cremosito. Lo mezclamos bien, que se mezcle bien. Y aquí mismo le ponemos chícharo y zanahoria. Zanahoria. Se me fue, pero ya la traje. Zanahoria cocida, pero también tengo aquí mis papas cocidas y le vamos a dar un toque rico. Y también tengo zanahoria cruda rallada y también tengo zanahoria en escabeche. Unos sabores, sí, también aquí, mija, sí. A ver, ahí te va. Ay, eso. Esta ensalada me encanta. A ver, y luego el apio también, ¿no? Sí, también el apio. Ahí te va. Ahora el cilantro. Y por último, la crema. La crema. Oh, esta. Ya ¿Sí? le iba a echar esa. Sí. Esa. Esa. En todos ¿Toda? lados. Sí, toda. Qué rico. Listo. Pero como dijo Adita, yo no me voy a quedar con las ganas. ¿Vas a probar? ¿Te gustó? Riquísima. Riquísima. Ahora sí, échame el queso también, mija. El queso cotija. A esto yo no le echo sal porque el queso cotija tiene mucha sal. Listo. Ya huele. Esta ya no la vas a ocupar, ¿verdad? No, ya no. Crema ya no. Ya no. Ya es suficiente con todo lo que le echamos. Delicioso. ¿Y el limón? Ese no es para ese. ¿No es para eso? No. Ah, Ay, ese me es va a para ese. chamoy. No, ahora, sí, pruébalo. Deja, traigo la cuchara porque Ay, Dios mío. ya aprendí que luego ahí... A ver, pone esta, la agarro así mejor. Ay, ¿Por oye. qué? ¿Oh, sí? ¿Y yo que traía cucharitas? Está delicioso. Riquísima. Riquísima. Ahora nada más colocamos un poquito para la presentación. En un bolito de esos larguitos para que se vea nice. Para ahorita las fotos. Y bueno, vamos a seguir con el chamoy. Quedó que me dan ganas así con palitos de esos de ajonjolí. Oh, sí. Delicioso. Y la licuadora. Y pasamos o lo hacemos acá. ¿La licuadora?
Acá. Eso. Voy a poner a calentar mi olla. Esa olla la ponemos acá, mija. Y ahora vamos a hacer lo que viene siendo este chamoy. Es sencillo, práctico, rápido. Ahora, cuando lo hago para mí, sí le pongo los extractos. Cuando lo hago para las promociones, no le pongo los extractos. Lo hago sencillo. Los extractos nada más es para ponerle más nutrición. Pero si lo vas a hacer tienes un evento grande donde van a llegar muchas personas, así sencillito, rápido, y lo mejor de lo mejor es que no le quitas el valor nutritivo a nuestro Genius. Porque acuérdense que agarrar chamoy de la calle tiene mucho preservativo, ¿sí? Sí, se puede usar preservativos también. Preservativos, colorantes, ¿no son los condones? No, pero también se puede usar esa palabra. Preservativos. Y conservantes también. Porque preserva. Bueno, yo no sé, preserva. Y bueno, yo lo hago en mi casa con chilito, porque hay veces que lo uso para mis gomitas, hay veces que lo uso para cuando hago las viboritas de los Orange Genius de gelatina. Pero si lo haces para el chamoy normal, el Orange Genius, como lo voy a hacer ahorita, no necesitas ponerle chile. Pero si lo quieres para gomitas y todo, puedes usar este chile o el chile cayán, nada más, ¿verdad? Pero ahorita no le vamos a poner chile porque es el que usamos y ya vas a usar de todos modos el chile tajín, ¿verdad? Pero no uses el chamoy de allá afuera porque obviamente no es lo mismo. Ya tengo acá mi olla calentándose y aquí lo único que hago es sacar la jamaica. Ahora, no la hiervan, por favor. Esta es remojada solo en agua. No la hiervan y esto es todo lo que es. Ahora, para que dé esa consistencia chiclosita, aquí yo le pongo, aquí viene siendo como una taza de ciruela plaza sin ¿Sin qué? queso, hueso. Oh, sin hueso. Ok, aquí le ponemos, sí, ya eso es todo lo que le vamos a poner. Ah, me faltó el vinagrito, mijo, si me lo consigues una tacita de vinagre de ahí atrás, del blanco. Ok, ahora sí. ¿El limón no le pones ahí? Sí, pero por acá arriba. Para que lo muela. ¿El vinagre también va aquí? Sí, pero poco a poco. Échale. Échale. ¿Ah? Échale. Échale. Le vamos a acomodar un poquito porque ahí está, ya salió.
Dale, mija. Porque se está poniendo sus moños. Sí. Ahí quedó ya. Ahí va. ¿Ya dijo que no? No. El de El de atrás está atrás. prendido. Ok. Vamos a echarle un poquito más del juguito de aquí mismo de Jamaica. Pero no quiero hacer Con este, mira. con el tazón, mira. Si No quiero hacer tiradero. Vamos a ponerle un poquito de la misma agüita de Jamaica. Y lo va a dejar reposar a ver si... Que se descanse la licuadora. Ay, que se descanse, hombre. Ya estaría, digo, esa... Estamos en vivo y en directo, señores. Déjame. Está muy espeso. Para eso es la misma agüita. No necesitan ponerle nada, ¿ok? Haz que el puro limón, vinagre. Y vamos a ver. A ver. Espérame. Ahí está. No, ya no quiso. Ya hizo chin. Sí, mijo, por favor. La otra licuadora. La ninja. La ninja. Sí, ya. La ninja, aquí mismo. A ver si la ninja quiere. Porque Ven, mijo. Gracias. ¿Está la espátula adentro? Sí. Así. Ok, vamos a ver. A ver si esa sí responde. Nada más, sí, no le eches todo. Qué poca fe. Mira que por tenerle fe a la licuadora a la otra. Pues ni esta, yo creo que es el enchufe de abajo, ¿no? Ahí está. Ahí va. No quiere. Sí, sí quiere. Ahorita No, vas la a ver. otra no, ya no quiso. Ya no quiso, ya se quemó. ¿Y por qué no la dejas? ¿Desde cuándo estoy yendo a comprar la industrial? Y por falta de tiempo. También mi batidora ya. Ahí está. Ahora sí. Vamos allí. La pueden dejar remojando toda la noche, la Jamaica. ¿Y por qué hervida no? ¿Ah? ¿Por qué hervida no? Porque pierde su sabor y aparte se va a cocinar. Será cocinada sobre cocinada. Y lo que necesitas es que tenga ese sabor tangy. ¿Le das más ciruelas, mija? Porque ya le eché más. La caja de ciruelas. Nada más que esta sí hay que darle más, porque esta queda entera la pulpa. Gracias, madre. A ver. ¿Cuánto más vas a querer de esas? No, ese no le vamos a echar aquí ahorita que le echemos otra Ok. para molerla toda.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y en nuestros tiempos, ¿qué era con metate? A ver si se licúa toda. Ok. Nos falta una pizquita de sal y una pizquita de... Ahora sí, échale el resto aquí, mija. Y ¿El licúalo. resto de? Sí. ¿De eso? ¿De chamoy Sí. o de agua? ¿La jamaica adicta o de chamoy? De allá, mija, el resto de... A ver, ahí va. Allá, madre, en la licuadora. Si usan las ollas de teflón, mucho mejor. Déjame pasas a la... Ya, encontré. No, mija, el que le muelas todo allí para echarle más, el pensé resto. que le ibas No, a no, echar no, ahí. el resto. El resto, nada más pásame la sal. Y tenemos el monk fruit, mija, que me pases, por favor. Monk fruit, sí. Una pizca de monk fruit. ¿Ah? No, nada. Échame una cucharita aquí, por favor. Eso es todo, sí. Sí, nada más. Échale toda, mija, que al cabo no importa que tenga ¿Cuánto agua. de agua? Sí, ¿Sí? pero así, mira. A ver. A ver. Ahora sí, y échale las pasas. Todas. Ahora sí. No. La ¿Le cuchilla, quitaste la la cuchilla? cuchilla, la cuchilla. ¿Se la quitaste? Sí. Fui yo. Ay, que alguien me ayude, por Dios. A ver. Mande. Pues se la quité para echarle el agua, para enjuagarlo. Gracias, mijo. Gracias. Uy. No, no es así. ¿Ah? Tampoco es así. Ahí está. ¿Ah? A ver, si me le ponen allá para que dé vueltas. Eso sí, es un batidero, pero vale la pena. Ay, me encanta.
Está delicioso. Le batallo porque tengo mis lentes. Ahí le ando picando, ahí no sé ni qué le piqué, pero le piqué. No, mija. Dios mío. Decía mi mamá, cuando se frustraba, ¿verdad? Porque mi mamá hablaba también a veces como yo. Pásame el que está el y tú. Mira hasta dónde brincó la Hasta allá brincó. Ahora sí. Para las que están en protocolos y a veces quieren hacer algo, lo dejan que se haga más pasta y al final la bañan con chamoy y hacen bolitas de chile. Pero esto lo vamos a usar semi para lo que es el chamoy. ¿Listo? Listo. Listo, ¿Ves? listo. Por eso le quité la cuchilla. Se me olvidó poner. Uy, no, está todo mal tajado. Pero bueno. Si me le echas tantito. ¿Ya tenemos aquel listo? ¿Me lo pasan, por favor? Ahora sí. Échaselo aquí. Eso es. Eso es. El punto aquí nada más es, si no tienen una olla de teflón como es la que yo uso, pero aquí tengo esta, nada más asegúrense de estarle dando vueltas a que no se pegue. ¿Más agüita? Poquitito nada más. Creo que se falta el otro que se llevaron también. Échamelo aquí. No, aquí, nada más así ya. Ya nada más es para sacar la pulpa. Oh, este sí quedó bien molido. Sí, ajá. Sí. Ya hizo chin. Y me la vendieron que por la mejor. ¿Y sí o no? ¿Es que no viste que hizo chin? Pero sí. Ya. Nah. O ir por la del restaurante, las que son industriales. ¿Tiene ya. garantía? ¿Qué garantía? ¿Que no? Ni que 8 cuartos. ¿Que no? Me voy a ir directamente a la del restaurante ya. Voy a ir a comprar mi batidora, mi licuadora industrial, ya que le estoy haciendo ahí. Siempre salgo quedando mal. Pero en fin, estamos en vivo. Y ya ni modo. No hemos tenido chance de irlos a comprar. Y luego pero ya. La batizón que hicimos. ¿Qué hiciste? Yo no. ¿Tengo? ¿Me llegó en todos lados? ¿Aquí? ¿Quién? ¿Ya? ¿Del piso? Cuando yo trabajaba en el restaurante, los muchachos eran puros varones, nada más habíamos 2 mujeres en el restaurante italiano, nada más 2. Era la cocinera y yo. Y yo preparaba siempre lo que es las ensaladas, la decoración de los deli y todo eso. Y siempre me decían que parecía gallina. Todo salía volando. Miren qué delicioso ya está. Esto está. Que esto es sencillo. Mira, ya se me mojó. Me dan otro que no esté uno limpio. ¿Vas a necesitar más agüita? ¿Mande? ¿Vas a necesitar más agüita de Jamaica? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Pero tampoco la tires porque esa puede servir. No la voy a tirar. Sí. Aquí lo único que es hasta que esté hirviendo y súper hirviendo para que se mantenga y te puede durar hasta 3 meses. Nosotros siempre lo hacemos en Los Ángeles y el chamoy que se usa allá es el chamoy hecho en casa. O sea, en Los Ángeles no te hemos dado químicos.
si tú ves alguna socia que dice allí que son muy fijados y todo eso, pues sí, que ahí tienen hasta el chamoy, no sé qué marca y no sé qué esto y qué lo otro. Y nosotros usamos siempre el chamoy hecho. A veces lo hacemos de Jamaica, a veces lo hacemos de tamarindo, a veces lo hacemos de ciruela pasa agria, de naranja con limón. En este caso solamente tiene limón y vinagre blanco. Acuérdense que este es para cuando nosotros vamos a tener eventos ya. ¡Ay! Sí, ya sé. Eventos masivos y vas a usar bastante. Este es el que se usa. ¿Ok? Eso es lo que te sale más económico para lo que es eventos. Y también está perfecto, miren. Ya nada más dejarlo que hierva. Rico. Y si me regalan un Orange Genius para preparar uno aquí y vean cómo nosotros lo usamos. Dios santo, nunca había visto agüita. Que se hiciera tan... No. Ay, uso la mía. Uso la mía. Esto es como cuando hacemos el mole, ¿verdad? Que salpica por todos lados. Por todos lados. Nada más hago esto. Yo tengo un servidor para eso, pero aquí miren, así nada más. Y ya está. Tu Orange Genius. Por ahí tengo hielitos también que saqué en este congelador, los puse. Y como va a ser mío, voy a usar mi agua. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a ponerle el... Se hizo muy duro todo. Así nada más porque a mí no me gusta con mucho hielo. Ahí está. Ay. Ya empezó a hacer burbujas y ahí tengan cuidado porque se llena de aire y salta hasta donde están allá y ahorita me los pongo bien colorados a todos allá, sí. Los que están sentados. Casi salta. Casi salta hasta allá. Ya cuando empieza a hacer burbujas, ya empieza a cocer. Así es que ya tenemos ahí nuestro Orange Genius. Así sencillito, ya tienen lo que es. Ahora vamos a poner la crema. La crema que ya tenemos enfriando, ¿me la dan? ¿Me la dan? No, mija, la iba a poner acá. ¿O ya me lo estás llenando allá? Lo iba a hacer aquí enfrente. Pero ya me lo están ayudando allá. Estos calcamonías están en el Wicol de allá atrás. Y se ven bien bonitas. El rojo ya saben que es el de Vida Divina. Y aparte, pues si vas a un evento, ya está listo. ¿Ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Por ahí la licuadora. Ahora sí la de los shakes, mija. Una de los shakes. Ajá. Una de esas. Y prácticamente ya va a estar nuestro chamoy. Miren qué rico. Delicioso. Y también lo pueden poner en estos. Yo puse uno que diga Orange Genius para así saber la diferencia. Chocolate, Orange Genius. Y a ustedes también le pueden poner aquí su etiqueta de chocolate. Después les voy a enseñar a hacer el de Halsenol, el de vainilla y todo eso. Pero ahorita el más práctico, el que se usa para todo, para que ya no sigan usando. Si están haciendo pancakes y todo eso, se ve malísimo estar usando otra cosa que no sea Vida Divina. Te entiendo, no lo sabías, ya te entiendo, te lo acepto, perdóname la vida, pero ahora ya lo sabes. Así es que diles a tus socias que vayan a Vida Divina HQ y saquen la receta y descarguen la receta para que de hoy en adelante en sus home parties, pues aproveches a vender también chocolate. Para que hagan su propio ¿De qué café vas a hacer? Ajá, ¿Capuchino o qué? ¿De cuál vas a hacer? El que quieras tomarte, porque ese te lo vas a tomar tú. Yo no, yo ya me hice el Orange Genius. Ahora sí, hermosa. A ver, vamos, si le quieres dar vuelta acá o lo haces allá. No, mejor yo le doy vuelta. Sí, mijita, porque ya me acuerdo, un día
estaba yo en camita y Irmita estaba de mi enfermera. Y le dije, Irmita, tengo ganas de una malteada, hazme una malteada. ¿Les digo algo? Cuando la tomé le dije, es la malteada más fea que he tomado. Solamente le puse leche y la proteína. Pero como a Adita le gusta con más cosas. Pues sí, es con amor, ¿no? Allí nada más es leche. La leche que a mí más me gusta es la de macadamia. Y le voy a poner ¿lo quieres doble? Doble, sí. Yo soy de café doble. Tú eres del doble, se dice todo. Bueno, digo por el tamaño, ¿no? No, es que esa risa dijo otra cosa. Es que me acordé de lo de hace rato. Ah. No, ya no te creo. Ya no ¿Quieres te que te creo. cuente el chiste, pues? No, luego, no, porque desacredita a la familia. Sí. No. Es que de por sí casi la vamos a rifar a ver si sale. A ver si sale, decían por ahí. Ya me lo imagino. Listo. Ahí está. Bueno. Pues parece ser que nuestro diamante Saúl de Pisa, él lo hizo bien bonito, pero aquí van a ver cómo se hace a la moda rápida y sin tanto talento como él. Wow. Miren nada más. Envidienme. Se ve bonito, ¿no? Él lo hizo así con ¿cómo se llama? El que tenemos de vida divina. Oh, sí. Lo hizo en capas hacia arriba. Digo, wow, qué talento. Uy. Ya sabía que iba a hacer eso. Y luego dice que soy yo. ¿A poco no se ve chido? Yo emocionada, pues. Por eso yo decía que en el otro que tenía la trompa abierta. Dicen que lo que está grandote pues entra mejor, ¿no? Que lo que entra chiquito, mira, se chorrea todo. Y bueno, ahora le hacemos esto así, mira. Y ahora le hacemos... encima. Y así, mira. Y la canelita. Ahí está. ¿Me la pasas? A ver. Aquí, ahí está. Ahí está. Oh. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Se les antojó? Sí. Pues ahí tienen. Me faltó la bolsa de el Orange Genius. Mija, no me lo dejes. Es que voy por el popote. Pues sí vas por... ¡Me lo vas a quemar! Ay, mija, se ve delicioso. Mejor cambiamos. Te doy el Orange Genius, que al cabo lo necesitas por el estrés. Y yo necesito el azúcar. No, porque tú estás a dieta. ¿Quién dijo? Yo no estoy a dieta. Sí. Estoy comiendo saludable y eso es lo más saludable que hay en la vida y en la tierra. Y dime que no. No, pues no. No, es saludable. No puedo decir que no. Bueno, si no, ya sabe, mi tío, córtele el código por habladora. Ok, tenemos aquí lo que viene siendo... Oye, El chocolate con el es para chocolate. allá. Sí, es que esto es para acá. Esto es aquí. Lo que llevó la ensalada es esto. Y el verde. Y el verde. ¿A poco no es una ensalada súper nutritiva? Luego, miren acá nada más. Y luego, nos faltó el capuchino. La bolsa de capuchino si me la dan. Porque hay que ponerle todo. Y pues obviamente, nuestros extractos también. Aunque ya saben que el extracto ya vaya.
Listo, nuestro acá. ¿Y cómo vamos allá? Para ponerlo aquí también. Es el chocolate, ¿no? No, es que aquí vamos a poner el chamoy. El chamoy. Porque también se puede hacer. En este caso lo hacemos así, pero también se hace bañado, si ustedes quieren. Mira nada más, qué delicioso. Nuestro chamoy. ¿Ya está? ¿Ya está, ya está? ¿Me regalas una cucharita chiquita de las de probar, mija? Para ver si ya está en su punto. Huele rico. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas de las cucharitas que venden así? Sí, de tamarindo. Ay, está rico. Con permiso. Este no tiene chile, recuerden. Si lo quieres hacer en tu casa, le puedes poner chile cayán o a la hora que le estás moliendo, chile de árbol. O en este caso, como a veces tenemos mucho niño, y en este caso, como es para mí, y no estoy comiendo chile porque me arde la panza. La verdad, cuando me dan chamoy de la calle, yo lo sé inmediatamente. La que paga el pato es mi estómago, pero me encanta. Entonces ahí ya está perfecto. El sabor es muy diferente. Sí, pero creo que le falta un poquito de sal, ¿no, madrecita? ¿O tú lo sientes bien? ¿Qué? ¿Un poquito de sal a esto? ¿O tú lo sentiste bien? Yo lo sentí bien. Pues yo creo que ahora yo ando... Nada más le falta... No, ya está. Cuando ya se ve que se levantan las burbujas de abajo hacia arriba, ya está. Ya está. Ahora, les digo, si lo quieren seguir dejando que se espese y se espese, le pueden poner un poquito de los hongos y pueden hacer sus bolitas de Jamaica, pero así como si fueran tarugos estilo México. Pero como lo queremos para el chamoy, ya está. Pues bueno, Irmita, un programa más que terminamos. Gracias por acompañarme. Un honor. Gracias por ensuciarme mi mesa. Siempre echándome la culpa a mí. ¿Quién fue? Dice. No me ayude. Pero de todas maneras, los que miraron el programa saben. Lo regresamos. ¿A poco no Sí. fue la que hizo el batidero? ¿Y quién manchó hasta allá? Tú. Fue ella, yo lo vi. Bueno, Sí, pues, mi sí. gente bella y hermosa, ya saben, para todos los que se conectaron esta mañana, la promoción sigue para ustedes. Y no se te olvide conectarte a las conferencias porque va a haber muchas sorpresas y después no digas, ¿por qué no avisaron? ¿Por qué no dijeron? No, porque tenías que estar conectado a Imparables. Esa es una. Otra, te esperamos aquí cada jueves con tus invitados. Vienen invitados de afuera, súper fenomenales. Si no llegas el día de hoy, te puedes perder de algo grande. Hoy viene una mujer que salió del campo, una madre que le puede poner el ejemplo a todas esas madres solteras que dicen yo no puedo. Imagínate, ha sacado a sus hijos adelante sola y con Vida Divina transformó su vida. ¿Quieres conocer su historia y quieres saber cómo le hace? Es una experta en ventas y la vamos a tener en Coffee Party al rato, así es que si todavía no lo has pensado, te la estás perdiendo. Y cada semana vamos a tener diamantes, dobles diamantes, vamos a tener rubíes, esmeraldas que van a estar viniendo para compartir sus historias, testimonios, talleres, así es que ya no hay excusa, ven a Corporativo y te aseguro que te vas a llevar sorpresas. Ahorita te voy a comprometer aquí. ¿A mí? Sí, porque la otra vez hicimos una dinámica de ventas, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan que yo les dije que iba a hablar con Adita para que diera el entrenamiento de ventas? Ah, pues si llenan, sí. Si no llenan, no. Si la gente trae invitados, lo doy. Si no, no. Ahí está. Ya saben. Y créanme que ese entrenamiento es poderosísimo. Anteriormente ya lo había dado acá. Y hace las dinámicas así como lo hicimos nosotros, pero ya con las herramientas que ella da. Así que vamos a empezar a traer más gente para llenar ahí, para tener ese entrenamiento. Para tener esos talleres. Así es que mi gente bella y hermosa, nos despedimos. Besos. Gracias. Bye.